Bien, vamos a ver ahora el análisis en pequeña señal de los amplificadores con BJT. En este caso vamos a ver al emisor común. Bien, como una pequeña introducción, los amplificadores básicos de pequeña señal con BJT de una etapa son, por ejemplo, este es el amplificador de emisor común. No es porque el emisor esté a tierra, ¿ya? Sino que observen ustedes cómo la señal de entrada que se va a amplificar, en este caso el S, se está colocando entre los terminales de la base y el emisor, ¿no? Asimismo, la señal de salida se toma entre los terminales del colector y el emisor. Por lo tanto, el emisor es el terminal común entre la entrada y la salida, de ahí el nombre emisor común. Asimismo, este es otro amplificador emisor común con una resistencia RE en el emisor. Noten ustedes que la señal de entrada que se va a amplificar se está colocando entre los terminales de la base y del emisor. Asimismo, la señal de salida que se va a tomar desde los terminales del colector y el emisor. Por lo tanto, noten ustedes que el emisor es el terminal común tanto a la entrada como a la salida. De ahí el nombre emisor común. Este de aquí es el amplificador base común. No es porque el terminal de la base esté a tierra, sino porque la señal de entrada, que es la que se va a amplificar, se está colocando entre los terminales del emisor y de la base, ¿no? Y la señal de salida, ¿no?, se va a medir desde el terminal del colector y el terminal de la base. Por lo tanto, la base es común tanto a la entrada como a la salida del amplificador. Noten ustedes que esto también es un amplificador base común. La señal de entrada se está colocando entre los terminales del emisor y la base, y la señal de salida se está tomando entre los terminales del colector y la base. Por lo tanto, el terminal de la base es común a la entrada como a la salida del amplificador. Esto de aquí es un colector común, ¿no? Noten ustedes que la señal de entrada se está colocando entre los terminales de la base y el colector, y la salida se va a tomar entre los terminales del emisor y el colector. Por lo tanto, el colector es común tanto a la entrada como a la salida del amplificador. Ahora, estos serían algunos amplificadores multietapa de pequeña señal. Estos son algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí vemos un amplificador emisor común, ¿no?, en cascada con un amplificador colector común. Asimismo, esto es un amplificador de tipo cascodo, que es la unión de un emisor común con un base común. Hoy día vamos a hablar del emisor común. Por lo tanto, haciendo el análisis del amplificador de emisor común, como lo vamos a hacer en este video, este análisis se hará en pequeña señal. Entonces ya se supone que ya se realizó el análisis en DC y se calcularon los parámetros en pequeña señal, como transconductancia, el RPI, el RE y esas cosas. También suponemos que las fuentes independientes, ya sea de tensión o de corriente en DC, ¿no?, van a estar en off, ¿no?, cuando analicemos en pequeña señal. En pequeña señal también suponemos que los capacitores de acoplo y desacoplo van a estar en cortocircuito, ¿no? Por ejemplo, este sería un circuito completo, ¿no? Este es solamente un ejemplo, ¿no? Un circuito completo con una fuente de señal, una tensión en DC, los capacitores de acoplo y de desacoplo. Entonces, esta flecha que ustedes ven aquí, que yo dibujo, en realidad es una fuente de tensión en DC, esta de acá.
es positivo porque se está tomando positivo con respecto a tierra. Ahora, el análisis en pequeña señal, tal como aquí dice, las fuentes independientes de tensión y de corriente van a estar en off, ¿no? Las fuentes independientes en DC, ¿no? Van a estar en off cuando trabajemos en pequeña señal, o van a estar apagadas. Apagar una fuente de tensión independiente de DC, tal como esta de aquí, significa cortocircuitarla. Por lo tanto, me quedaría algo así, ¿no? Cortocircuitamos la fuente, la desactivamos o la apagamos, ¿no? Entonces nos quedaría así cuando estemos analizando en pequeña señal. Y además que los condensadores de acoplo y desacoplo van a estar en cortocircuito. Entonces el circuito nos va a quedar así. Bien. Ahora, si hacemos, por ejemplo, un breve análisis, el R1 está en paralelo con el R2. Acá tenemos una resistencia R que está en paralelo con un corto, ¿no? Entonces esta resistencia ya no va a estar aquí. De ahí que este capacitor que antes estaba aquí se llama de desacoplo, porque desacopla esta resistencia RE. Acá antes había un capacitor y aquí también había otro capacitor, pero en el análisis a pequeña señal, tal como aquí decimos, ¿no? Van a estar en cortocircuito, por lo tanto esta parte de aquí se va a acoplar a toda esta parte de aquí y esta parte de aquí se va a acoplar a toda esta parte de aquí. De ahí los nombres de acoplo y desacoplo. Entonces, si hacemos esas observaciones, el circuito nos quedará de esta forma, ¿no? Bien. Ahora, el modelo que vamos a usar para el transistor bipolar en pequeña señal es el siguiente, ¿no? Una fuente de corriente dependiente de tensión. Este es un modelo válido para un transistor NPN o PNP. Este es un modelo muy básico, no se va a hacer uso de la resistencia R sub 0 que hay entre el colector y el emisor. Simplemente vamos a trabajar con este modelo básico. Ahora, en esta secuencia de videos veremos lo siguiente. En el video 1, que estamos comenzando ahora, veremos el análisis en pequeña señal del amplificador emisor común y un ejemplo de amplificador multietapa. En el video 2 veremos el análisis en pequeña señal del amplificador base común. En el video 3 veremos el análisis en pequeña señal del amplificador colector común y amplificador multietapa, ¿no? Acá daremos algunos ejemplos de amplificadores multietapa. Y en el video 4 veremos cómo se obtienen las resistencias en pequeña señal, resistencias de salida en pequeña señal de los amplificadores que hemos visto y también un anexo. Es necesario recalcar que en todos estos videos se hará énfasis en el análisis por simple inspección. Es decir, los dos primeros ejemplos que veremos en este video 1, serán desarrollados de la manera clásica que se ven en los libros. De estos dos ejemplos se obtendrán algunas conclusiones y a partir de estas conclusiones procederemos justamente a hacer el análisis de estos amplificadores por simple inspección. Bien, vamos entonces a ese objetivo. Bien, vamos a comenzar entonces. Este sería el primer problema. Del siguiente circuito, hallar la ganancia de tensión, la resistencia de entrada y la resistencia de salida R sub 0. Noten ustedes que este es un circuito de tipo amplificador emisor común. Ojo, no es porque el emisor esté a tierra yo diga que él es un emisor común, sino todo depende, como ya dije en la parte teórica, todo depende de por dónde esté entrando la señal y por dónde esté saliendo, ¿no? Y el terminal del emisor es común tanto a la entrada como a la salida, entonces por eso se dice emisor común, ¿no? Acá está la entrada de base a emisor, acá está la salida de colector a emisor, entonces el emisor es común tanto a la entrada del circuito como a la salida. O visto de otra manera y más rápido, ¿no? Para saber si es un emisor común es por dónde entra la señal. Acá vemos que la señal de entrada entra por la base, sale por el colector. Bueno, y ahí hacerse una pregunta un poco hasta risible, ¿no? ¿De qué terminal me olvidé? Del emisor. Entonces ese es el emisor común, el terminal que me he olvidado, ¿no?
una regla más mnemotécnica. Bien, esto es un circuito que ya está listo para ser trabajado en señal. Esta flecha de aquí, o tal como lo hemos dicho en la parte teórica, seguramente ha venido de una fuente de tensión DC, ¿no? Entonces, una fuente de tensión DC se puede representar por una flecha, por ejemplo acá tensión BDC, que también equivale a colocarlo así, ¿no? BDC. Y esto en realidad es así. Tierra por aquí y aquí está la fuente. Estos puntos suspensivos significa que viene de otra parte del circuito, ¿no? En este caso una resistencia. Y sería así, más menos PDC. Por lo tanto, ya que estamos analizando el circuito, o lo vamos a analizar en pequeña señal, tal como lo hemos dicho, y el análisis en pequeña señal estipula que las fuentes independientes de tensión se desactivan. Desactivar o poner en off una fuente de tensión independiente en DC, ¿no? Significa cortocircuitarla, ¿no? Entonces vamos a desactivar esta fuente independiente de tensión en DC, ¿no? La desactivamos, ya que vamos a trabajar en pequeña señal, significa un cortocircuito. Entonces se ha creado un camino de este punto a este punto, ¿no? A través de este corto. Entonces este ahorita es tierra en realidad. No significa tampoco que lo que a veces normalmente se dice, las fuentes de DC las mando a tierra. No, eso no significa, puesto que si yo hago o si yo lo pienso así, imagínense que yo tengo acá una fuente de tensión, una resistencia y acá una fuente de tensión, resistencia y fuente de tensión, por acá viene así, y si yo digo se va a tierra, las fuentes de tensión de DC, no, las fuentes independientes de tensión de DC en análisis en pequeña señal las mando a tierra, significa que estaría haciendo esto. Bueno, ¿y dónde me queda la resistencia? Maté la resistencia. Nuevamente entonces, por eso me estoy tomando un tiempo en explicar esto, desactivar una fuente de tensión independiente de DC al analizarlo en pequeña señal significa simplemente cortocircuitarlo. Entonces ahí sí correctamente el circuito me quedaría así. Esta sería la forma correcta, simplemente cortocircuitar la fuente cuando la quiero desactivar, ya que vamos a analizar en pequeña señal. Bien, dicho esto entonces, ya no vamos a volver a esto después. Normalmente yo dibujo esto de acá por manía, ya debería ser tierra ahorita ya que estamos todo en pequeña señal, pero yo lo dibujo esto por manía. Ok, comencemos entonces. Lo primero que vamos a hacer en estos dos problemas, en estos dos primeros problemas, es trabajarlo el circuito con su modelo pi híbrido, y de ahí vamos a establecer algunas conclusiones, y de ahí para adelante, ¿no? Vamos a trabajar de esas conclusiones, ¿no? Y ya no tendremos que volver a dibujar más el modelo pi híbrido. Bueno, entonces ya sabemos que el modelo simplificado del transistor BJT, ¿no? Tal como lo hemos visto, es el siguiente, ¿no? Acá estaría más menos Bpi, Rpi, acá está la base, acá está la fuente GMBpi, tal como lo hemos visto en la parte teórica, y acá está el emisor. Bien, ahora le agregamos, por ejemplo, el emisor está a tierra, colector, resistencia en el colector y tierra, tal como lo hemos visto hace un momento. Base y fuente de señal, ¿no? Bien, con esto entonces vamos para la parte A. Vamos a hallar la ganancia de tensión B sub 0 en BI. Noten que aquí yo puedo hacer lo siguiente, ¿no? Bien, esto
En realidad esto es tierra acá y tierra acá. Entonces esta corriente está viniendo así. Y estaba la caída de tensión debido a esta fuente de corriente en esta resistencia sería más menos. Entonces B sub 0 sería menos Gm Bpi por Rc. Ecuación 1. Yo no quiero B0 en Bpi, yo quiero B0 en Bi. ¿Ya? Ahora voy entonces a Bpi, colocarlo en función, entre otras cosas, de Bi. Bien, miren acá. Esto es tierra, entonces Bpi, que es la variable que controla esta fuente, está en paralelo con Bi. Entonces, Bpi realmente es igual a Bi. Y esto lo reemplazamos en 1. Por lo tanto, B sub 0 sería menos Gm Bi por Rc. Pasamos al otro lado, B0 Bi, que en realidad es la ganancia de tensión, ¿no? Sería ganancia de tensión, sería menos Gm por Rc. Bien, ya tenemos lo primero. Ahora vamos por la pregunta B. Me piden hallar la resistencia entrada. Noten ustedes que la resistencia entrada nos la están pidiendo desde aquí, ¿no? Es la resistencia que se está viendo desde la base hacia el emisor. La flecha está apuntando hacia el emisor. Entonces, guiémonos de aquí. En realidad es esto de acá, ¿no? Acá está más menos Bi, más menos Bpi, acá está Rpi, acá está la base, y observen que Ri es lo que se está viendo así. Entonces la resistencia que yo estoy viendo desde la base hacia el emisor, desde la base hacia allá, es simplemente Rpi. Bien, ahora por último, la parte C, no, me piden la resistencia R sub 0, que es la resistencia que se está mirando hacia acá. Veamos esta parte de aquí. Dado que nosotros estamos queriendo observar una resistencia de salida, las resistencias de salida se hallan con las fuentes de señal de entrada en off. Bi en off. Noten que esta es una fuente independiente de tensión, ¿no? De señal, ¿no? En señal, ¿no? Y entonces se cumple lo mismo. Una fuente de tensión independiente, ya sea de DC o AC o señal, se cortocircuita cuando la queremos desactivar. Por lo tanto, Bi está en corto. El circuito, entonces, este de acá significa que está en corto la fuente. Entonces quedaría algo así. Y nosotros estamos mirando la resistencia R sub 0 así. Noten que aquí no pasa ninguna corriente, entonces Bpi es igual a 0. Si Bpi es igual a 0, entonces la fuente de corriente GmBpi, esto es igual a 0. Por lo tanto, la fuente de corriente esta fuente dependiente está en off. Y eso significa que está en circuito abierto. Entonces la única resistencia que yo veo así es R sub C. Bien, ahora vamos a partir de aquí a sacar algunas conclusiones. Bien, hay que observar aquí algunas cosas, ¿no?, que nos van a servir. Primera conclusión de la parte A.
miren a lo que es igual la ganancia. La ganancia de tensión es menos EM/RC. Ahora, de acuerdo a los parámetros que tengo, por ejemplo, siendo el Gm una transconductancia que es igual a la corriente de colector que se halló en el análisis en DC sobre Φt, Φt es el potencial termodinámico, 25 milivoltios a 300 grados Kelvin, alfa es otro parámetro, beta entre beta más 1. Observen que el RE, hay un parámetro que se llama RE que es alfa sobre Gm, después el Rpi que es beta más 1 Re, y el RE, si despejo de acá, es Rpi sobre beta más 1. Si nosotros usamos la aproximación que beta es mucho mayor que 1, aquí beta es mucho mayor que 1, entonces beta más 1 me queda aproximadamente igual a beta. Entonces beta sobre beta, alfa quedaría beta sobre beta, alfa es igual a 1. Aquí, así como está, alfa y es aproximadamente 1, ¿no? Dado que normalmente beta es muy grande. Ahora, si es que alfa es igual a 1, entonces R es la inversa de Gm, Rpi, dado que beta más 1 es aproximadamente beta, Rpi es beta veces Re, y Re de aquí, ¿no?, sería Rpi sobre beta. Vamos a trabajar con estas aproximaciones. Noten que R es 1 sobre Gm, por lo tanto yo aquí podría trabajarlo así. En realidad debería de quedar alfa veces, ¿no?, aquí debería ser alfa veces Rc sobre Re, pero yo estoy aproximando que alfa es igual a 1 por lo que ya habíamos dicho aquí. Bien, ahora, ¿dónde está? Esto sería B sub 0 sobre B sub I. ¿Dónde está este Re? ¿O qué cosa es el Re? Si ustedes ven al transistor, vamos a exagerar un poco, base, colector, ahora sí, emisor está acá. Esa resistencia de acá, el Re, es como si ustedes hubiesen puesto aquí esta resistencia. Es esta resistencia de acá. Bien. Ok, entonces ya sabemos qué cosa es Re. Vamos ahora a la parte B. La parte B hemos dicho que la resistencia es Rpi. Ok. Más menos de pi hasta Rpi. Ri es Rpi. Ok. ¿Dónde está el Rpi? Aquí, en el mismo transistor, no en su modelo. Solamente estamos viendo el Re. Si este es Re y acá está el colector y aquí está la base, yo estoy mirando desde la base y la flecha apunta hacia el emisor, yo voy a ver Re. Ok, hay un Re acá, pero como estoy mirando desde la base, se usa un factor de reflexión. ¿No? Entonces, ¿qué hace el factor de reflexión? Si yo estoy mirando desde la base y la flecha está apuntando hacia el emisor, las resistencias que hay en el emisor, que en este caso es Re, por ejemplo, acá estaría el emisor, la resistencia Re pasa hacia la base multiplicándose por beta, que es esto de aquí. Re se multiplica por beta más 1 para obtener Rpi. O de forma aproximada al Re lo multiplico por beta y me sale el Rpi. Entonces, factor de reflexión, tendríamos que Ri es beta veces Re. Esta resistencia que está en el emisor pasa a la base, porque desde ahí donde estoy mirando, por beta. Y beta veces Re aproximadamente Rpi, que es lo que nosotros hemos hallado aquí. A partir del mismo modelo. Acá lo estamos viendo a partir del transistor. Entonces noten cómo esta resistencia de emisor puede pasar hacia la base multiplicándolo por beta. Ahora, si ustedes también lo quieren ver así,
acá está RE, acá está el colector. Si ustedes miran así, hacia el emisor, ¿no? Hacia el emisor y base, solamente ven RE. Bueno, ¿y dónde les quedó el RP? Ya, el RP es porque en realidad R es RP sobre beta. Aproximadamente, ¿no? Ya sabemos que esto es beta más 1. Entonces, aquí también hay un factor de reflexión. El factor de reflexión se utiliza de emisor para pasar las resistencias del emisor hacia la base, que significa multiplicar por beta, o las resistencias de base, pasarlas hacia el emisor, y ahí sería entre beta. Mirando desde el emisor hacia la base, sería desde el emisor hacia la base, desde el emisor entre beta, ¿no? Este es el emisor entre beta. El RP lo he pasado hacia el emisor entre beta. Y cuando he visto cuando estoy mirando, cuando voy a pasar las resistencias que están en el emisor hacia la base, por beta, ¿no? Entonces esta resistencia RE o lo multiplico por beta, ¿no? Y ahí la estoy pasando hacia la base, o el RP lo divido entre beta. Ahí tengo el RE, que sería estar mirando la resistencia hacia el emisor, ¿no? Perdón, hacia el emisor, o desde el emisor hacia la base, ¿no? Ahí está mejor, desde el emisor hacia la base. Aquí es desde la base hacia el emisor. Bien. Ahora, en cuanto a la parte C, hemos visto que si dibujamos aquí, la resistencia R sub 0 es igual a RC. De acuerdo al cálculo que hicimos, esto quedaba así, ¿no? La fuente de corriente dependiente, esta de acá, se iba, ¿no? Por el análisis que ya hemos hecho, y acá está el perdón, perdón, mil disculpas por el error. Acá está la fuente de corriente y acá está el RC. Entonces la única resistencia que yo estoy viendo aquí en el colector es igual a resistencia en el colector. Y miren, en la ganancia de tensión estoy viendo una resistencia en el colector, y abajo estoy viendo la resistencia que se ve en el emisor, ¿no? La resistencia que se ve desde el emisor, ¿no? Desde el emisor hacia la base, ¿no? Por lo tanto, yo puedo decir, de acuerdo a esto que estoy trabajando, que en realidad la ganancia de tensión que va desde el voltaje de colector hacia el voltaje de la base, o en buena cuenta V sub 0 sobre V sub I, menos resistencia total del colector sobre resistencias del emisor. La resistencia total del colector es esta de acá. Este es el colector. La única resistencia que estamos viendo, de acuerdo al análisis, es RC. ¿Sí? Y las resistencias del emisor. El emisor es este. Vamos a dibujarlo con otro color. Este es acá está el emisor. La única resistencia que yo veo en el emisor es el RE. Por lo tanto, la única resistencia que hay en el emisor es RE. Aquí está la ganancia aproximada del emisor común. Bien, entonces ahí termina el problema. Bien, vamos a continuar con el segundo problema. Del siguiente circuito nos piden hallar la ganancia de tensión V sub 0 sobre VI, el RI o R de entrada y el R sub 0. Este circuito de aquí nuevamente es un emisor común, y esto yo lo sé porque conozco por dónde está entrando la señal, ¿no? Que es desde el terminal de la base con respecto al emisor, ¿no?
y la señal de salida se está tomando desde el colector, ¿no?, con respecto al emisor, ¿no? De ahí yo sé que es un emisor común, porque el terminal del emisor es común tanto al puerto de entrada, que es donde se inyecta la señal, como al puerto de salida, que es donde se está tomando la señal de salida, ¿no?, la señal resultante. Y no es porque el emisor esté a tierra, como muchas veces dicen. Bien, entonces comencemos. Este va a ser el último problema en donde yo voy a trabajar con el transistor y su modelo en pequeña señal, ¿no? Establezco unas conclusiones al final y generalizamos, y de ahí para adelante trabajamos a partir de esas generalizaciones. Entonces, el transistor tiene este modelo en pequeña señal. Ya sabemos, aquí es el BPI, RPI, base, GMBPI, colector, emisor. En el emisor hay una resistencia RE. Del colector viene la resistencia de colector, y de ahí esta flechita que, tal como ya habíamos dicho, en realidad eso viene seguramente del análisis en DC, que ahí había una fuente de tensión, pero dado que estamos trabajando en pequeña señal, esa fuente de tensión de DC, esa fuente independiente de tensión en DC, se tiene que apagar cuando analizamos en pequeña señal. Apagar una fuente independiente, ya sea de tensión, ya sea de DC o AC señal, esa fuente se cortocircuita. Entonces, de este punto a este otro punto, ¿no?, se está estableciendo un cortocircuito, y entonces este punto ahorita está en tierra. Entonces esto en realidad es tierra. Por lo tanto, aquí sería, ¿no?, colector resistencia tierra. Colector resistencia tierra. Aquí está B sub 0. Por aquí base voltaje señal B sub I. Bien, dibujamos entonces, ya lo tenemos. Vamos a hallar la ganancia, la relación B sub 0 en B sub I. Noten ustedes que esta fuente de corriente dependiente está viniendo, la corriente que está mandando esa fuente está viniendo así, ¿no? Entonces la caída de tensión en esta resistencia es así. Entonces de ahí menos B sub 0 o menos B sub 0 o B sub 0 es igual a menos GM BPI por RC. A eso le llamamos expresión 1. Ahora, necesito, para hallar la ganancia de tensión, que es B0 entre BI, que el BPI esté en función, entre otras cosas, del BI. Y eso lo voy a conseguir aquí, tal como lo hicimos en el problema anterior. Entonces lo que voy a hacer es, tal como hemos visto en el problema anterior, reflejar la RE hacia la base. Si acá hay una resistencia en el emisor y yo subo esa resistencia o la llevo hacia la base, tal como vimos en el problema anterior, ese factor de reflexión es multiplicarlo por beta, o por beta más 1, no solo que si aproximamos beta más 1 es aproximadamente beta. Entonces el circuito me quedaría así, ¿no? Menos BI, acá está la base, más menos BPI, RPI, por aquí me queda aproximadamente, lo vamos a dejar beta más 1 por ahora, beta más 1 RE. Ahora, por acá me queda esta fuente de corriente dependiente, por acá está RC, y aquí lo que venga, no puede que me quede un poco de resistencia o lo que venga. Lo importante aquí es notar lo siguiente, que cualquier cosa que esté en serie con una fuente de corriente, siempre va a estar la fuente de corriente. La fuente de corriente se impone allí. Entonces solamente me está importando ahora hallar la relación de BPI, ¿no?, con BI, y eso lo logramos a través de un divisor de tensión. Entonces BPI
será igual a Rpi sobre Rpi más beta más 1 por Re, ¿no? Dado que la resistencia del emisor la hemos llevado hacia la base, ¿no? Hacia la base es multiplicar por beta más 1 o aproximadamente beta. Todo esto por Bi. 2 y esto lo vamos a reemplazar en 1 porque ya tengo Bpi en función de Bi. Por lo tanto, B sub 0 sería igual a menos Gm Rpi Rc Rpi más beta más 1 Re por Bi. Ya, el Bi lo pasamos aquí. Y noten como esto de acá B0 sobre Bi es la ganancia de tensión requerida. Bien, lo vamos a dejar allí. Ahora, este negativo de acá significa que hay inversión de fase, es decir, si ustedes inyectan una senoide así, este negativo de acá significa que aquí va a invertirse la señal 180 grados y se va a amplificar, ¿no? Se desfasa y se amplifica. Bien, para la parte B nos piden el RI. Entonces vemos a partir de acá. Este sería beta más 1 por Re más menos Bpi, acá Rpi, y así estamos mirando la resistencia Ri. Acá tendría Rpi más beta más 1 por Re. Listo. Ahora vamos con la parte C, el R sub 0. Ya. Noten que para hallar la resistencia de salida, ya que estoy en el terminal de salida, la fuente de señal de entrada se tiene que desactivar, ¿no? Es propiedad básica de los cuadripolos. Por lo tanto, Bi estará en off. Y esto significa que está en corto. El circuito nos quedará así. Más menos Bpi, acá Rpi, acá GmBpi, acá Re, por acá R sub C, acá B0 y acá voy a mirar la resistencia RO. Por lo tanto, esta RC va a estar en paralelo con todo lo que veamos así. Pongámosle que sea un Rx y vamos a hallarlo de forma muy rápida, muy rápido. Vamos a usar acá otro, o acá mismo, no acá. Vamos a usarla muy rápido. Acá está esto, GMBP. Esta es tierra, entonces estas dos resistencias están en paralelo. Menos aquí más aquí BP. Aquí sería RP paralelo con RE. Entonces acá colocamos una fuente test que mande una corriente test, ¿no? Tal que la resistencia Rx será Btest sobre Itest. Bien, Itest es igual a GMBP, es la única, este es el mismo terminal. Ahora, yo necesito, para hallar esta relación, que Bpi esté en función, entre otras cosas, de Btest, para llegar a esta relación de acá. Y miren, primera cosa, esta caída de tensión, por ejemplo, ¿a qué es igual Bpi? Observen aquí, esta corriente viene acá, entonces sería Gm Rpi paralelo con Re. Como viene así, polariza más menos, contrario a menos Bpi. Perdón, Bpi acá igual a menos Bpi. Ok.
Solo que para que esta relación se cumpla, necesito que Bpi sea igual a 0, dado que si tengo pónganse que esto sea A por Bpi es igual a menos Bpi, para que esta igualdad se cumpla, A no puede ser 0, Bpi tendría que ser igual a 0, para que se cumpla esta relación de aquí. Entonces, si Bpi es igual a 0, nos vamos acá. Si Bpi es igual a 0, entonces Gm por 0 es igual a 0. Entonces esto sería Bt entre It, que es 0. Bt entre 0 significa infinito. O sea, la resistencia que se ve, la resistencia Rx sería infinita. ¿Qué significa una resistencia infinita? Significa un circuito abierto. Entonces tendríamos así. Si ustedes lo quieren poner acá, Rx igual a infinito, entonces la resistencia R sub 0 sería Rc paralelo con Rx, pero Rx es infinito, entonces infinito con una resistencia, esto es Rc. El circuito abierto en paralelo con Rc. Entonces nos quedamos con eso. Estoy tratando de ir paso a paso para que se sepa de dónde salen algunas relaciones que a veces en los libros no nos dicen de manera detallada. Entonces Rx es infinito. Entonces infinito significa un circuito abierto. Por lo tanto, esto vendría así. La resistencia R sub 0 simplemente es Rc. Es decir, todo esto de acá con BI, ya dado que estoy mirando así, el BI está en off. Entonces, la única resistencia que yo voy a ver en el colector, porque aquí está el colector, es R sub C. Entonces, con eso ya podemos aquí también establecer un grupo de conclusiones. Para la parte A, hemos dicho que la ganancia de tensión es igual a B0 sobre BI, igual a todo esto de acá. Pongámoslo. Y démosle una mejor presentación. GMRP, de acá lo podemos sacar. Noten ustedes que RP, noten de aquí, es igual a beta veces RE, pero RE aproximadamente es 1 sobre GM, entonces esto es beta sobre GM. Entonces beta en el fondo es GMRP. Y eso lo usamos aquí. GMRP, beta veces RC, RP más beta más 1 RE. Ahora el beta lo pasamos a dividir. Menos RC sobre RP sobre beta más 1 sobre beta por RE. Ahora, de acuerdo a nuestra aproximación, beta más 1 es aproximadamente beta, ¿no? Lo que hemos hecho acá. Y RP sobre beta, de acuerdo a nuestra aproximación, es RE. Por lo tanto, observen lo que nos queda. La ganancia de tensión es igual a menos RC sobre RE más RE. ¿Dónde están estas resistencias RE más RE? Vean ustedes el circuito. Acá está BI, acá está B0.
Por lo tanto, yo estoy llegando a la siguiente relación. La ganancia de tensión que va del colector a la base, de aquí a acá, en el emisor común es igual a la resistencia total que yo veo en el colector. Hacia acá veo RC y hacia acá no veo nada. De aquí a tierra veo RC. Esto es tierra, acuérdense. De aquí a tierra veo RC. Y de colector a emisor, el emisor recuerden que está por acá, ¿no? Por acá y por acá viene otra resistencia, ¿no? Pero habíamos dicho que la resistencia que se ve así es infinita, ¿no? Acá viene otra resistencia, acá está el RE. Y acá estaba el GM, la fuente, ¿no? Entonces, de acá a tierra veo RC. De colector a emisor veo la resistencia infinita, Rx infinito. Entonces, RC de aquí a tierra, RC. De colector a emisor es infinito. Entonces, RC en paralelo con infinito, la resistencia total en el colector es RC. Sobre RE más RE, recuerden, RE es esta de acá. Entonces acá está la resistencia total del emisor. El emisor es este. Y vean que estas dos resistencias están en serie. Entonces se aplica lo mismo que hemos visto en el problema anterior. Bien. Ahora, estas de acá entonces son las resistencias en el emisor. Ahora, para la parte B, hemos visto que la resistencia de entrada es Rpi más beta más 1 Re. Y esto es porque habíamos hecho el proceso de reflexión de impedancia, ¿no? Esto es Rpi y acá quedaba beta más 1 Re. Y acá está el más menos de pi. Bien, entonces habíamos reflejado esta resistencia del emisor, la habíamos pasado hacia la base, entonces esta Rpi es Rpi más beta más 1 Re. Ojo, estamos viendo Rpi, pero si lo vemos a partir de acá, observen, esto es a partir del modelo, pero a partir del mismo transistor, que es algo que vamos a verlo a partir de ahora. Si yo veo desde la base, desde donde ahorita estoy viendo, sin usar el modelo, yo estoy mirando desde la base hacia el emisor. En el emisor yo veo dos resistencias que están en serie. Ah, ok. Vamos a llevar esas dos resistencias hacia la base. ¿Cómo están esas resistencias? En serie. Ya, ok, estas son las resistencias que hay en el emisor. Si las llevamos hacia la base, usamos el factor de reflexión, que es por beta más 1. Entonces, acá tendríamos RE por beta más 1 más RE por beta más 1. Y RE por beta más 1 es RP. Estoy llegando a lo mismo que aquí. Podemos hacer la simplificación, ¿no? RI, ¿qué resistencia? Si estoy mirando desde la base hacia el emisor, entonces en el emisor está RE más RE. Vamos a llevarlas hacia la base. En lugar que sea beta más 1, simplemente aproximamos a que sea beta. Entonces beta veces RE más beta veces RE. Esto de acá aproximadamente es RP. Aquí trabajamos acá trabajamos con el modelo, acá trabajamos directamente con el transistor. Ahora, para la parte C, en lo último, habíamos pedido el R sub 0, ¿no? Entonces, acá está el RC, RE, y recuerden que esto se halla con BI en off, vale decir BI en corto. Y hallamos la resistencia R sub 0.
habíamos visto que esto venía algo así, MVP acá en el colector, ¿no? RC B sub 0 y de acá venía todo lo demás, ¿no? RE y por acá venía otra cosa. Habíamos demostrado que hacia allá había un Rx que era infinito. Entonces RC está en paralelo con infinito, por lo tanto el R sub 0 es igual a RC. Con esto que acabamos de hallar, podemos concluir que la ganancia que ustedes están viendo acá, la ganancia de tensión, por lo tanto, nuevamente entre la tensión del colector y la tensión de la base o BI es igual a menos, debido a la inversión de fase del emisor común, la resistencia total en el colector, total de colector sobre las resistencias en el emisor. Resistencia total en el colector, aquí en el colector, hacia allá, colector, resistencia tierra, colector, resistencia tierra, RC. Hacia acá, colector, emisor, resistencia en el emisor, colector, emisor, resistencia en el emisor, era Rx, infinito. Entonces la resistencia total es RC en paralelo con infinito, RC. Esa es la resistencia total en el colector. Y las resistencias totales, o la resistencia total en el emisor, es la suma de estas dos resistencias. Por lo tanto, desde ahora ya podemos usar directamente estas fórmulas de acá, ya que les he mostrado cómo trabajarlas, ¿no? En el problema anterior también habíamos visto eso, ¿no? Aquí también en el circuito emisor común, la ganancia sería la resistencia total en el colector, que es RC, sobre la resistencia total en el emisor, que es RE, ¿no? RE. Aquí resistencia total en el colector, RC sobre resistencia total en el emisor, RE más RE. Bien, a partir de ahí ya podemos trabajar sin necesidad de hacer modelo en pequeña señal cuando trabajemos con circuitos emisor común, ¿no? Vamos entonces, con eso que hemos dicho, vamos entonces al siguiente problema. Bien, vamos a continuar del siguiente circuito, hallar la ganancia de tensión. Ahora me piden de B0 a BS. Con respecto a los circuitos anteriores, acá se le está agregando una resistencia, ¿no?, entre este punto y la base, hasta la fuente de señal. Nuevamente este es un emisor común, ¿no? Ya saben, porque la señal entra por la base, sale por el colector, ¿no? ¿De quién me olvidé? Del emisor, ¿no? Es el emisor común. ¿De qué terminal me olvidé mencionarlo? Es el terminal del emisor, ¿no? Es la regla mnemotécnica, si es que se quiere decir, ¿no?, que tenemos. Ahora, nosotros no hemos trabajado de acá hasta acá. Nosotros conocemos la ganancia de aquí hasta acá, ¿no? Y eso es lo que habíamos visto en el circuito anterior. En el primer circuito, de aquí hasta acá nosotros conocemos. Entonces eso va a ser lo que vamos a trabajar desde ahora. Aquí, dado que yo conozco de acá hasta acá, ahí hasta donde yo conozco le voy a poner el punto de apoyo, ¿no? Un punto de apoyo, ¿no?, que si yo lo tapo así, me va a quedar este circuito. Y yo ya he trabajado con este circuito. Entonces, sin dibujar el modelo a pequeña señal, vamos a hacer lo siguiente. B0 en BS, ¿a qué sería igual? B0 en BI por BI en BS. Entonces, si ustedes tachan acá, le queda lo mismo. Vamos a ver entonces B0 en BI. Nosotros ya conocemos qué ganancia hay de aquí a acá. Es la resistencia total en el colector, R o menos la resistencia total en el colector, que es RC, sobre la resistencia total que hay en el emisor, RE. No hay que olvidarse, acá está, lo dibujé muy pequeño, pero acá estaba el RE. Bien. Ahora, vamos con BI y BS. BI en BS.
Primero, para hallar de aquí a acá, yo tengo que trabajar o observar qué resistencia veo hacia allá. Y a esa le vamos a llamar RI. Estoy mirando desde la base hacia el emisor, entonces la resistencia que está en el emisor la subo o la llevo hacia la base. Factor de reflexión RE por beta, o en buena cuenta RP. Entonces esto de acá está quedando en realidad así. Vamos a ponerlo así. Aquí más menos de S, aquí RS, aquí está BI y aquí está RI. Y RI hemos dicho que es beta veces RE, o lo que es lo mismo RP, ¿no? Dado que si ustedes dibujan el modelo a pequeña señal, les va a quedar aquí RP. Entonces yo necesito hallar la relación BI a BS. Entonces eso de acá, eso de ahí es simplemente un divisor de tensión. BI será igual a RI sobre RI más RS por BS. Ya, lo paso aquí. Listo, ya tengo la otra relación. Entonces el B0 sobre BS, que es igual a la ganancia de voltaje, sería menos RC sobre RE por RI más RS. Noten ustedes entonces que no han necesitado dibujar modelo en pequeña señal para ello. Ahora, ¿qué es cada factor? De aquí a acá es el amplificador intrínseco, ¿no? La ganancia intrínseca, la ganancia pura del amplificador. Entonces esto sería ganancia intrínseca, la ganancia pura del amplificador emisor común. Y de aquí a acá, como ustedes han visto, es un divisor de tensión o atenuador. ¿Por qué atenuador? Porque esta ganancia la está atenuando, pues. Dado que si ustedes inyectan acá una señal, a través de este divisor la señal se hace más pequeña. Y esta señal que recién está aquí se va a amplificar y se va a desfasar 180 grados. Bien, eso sería entonces la ganancia. Noten ustedes que no han necesitado de usar el modelo a pequeña señal. Les sugiero que se acostumbren bien a trabajar con esto, ¿no? Para no perder tiempo en dibujar el modelo pi híbrido. Veamos otro problema. Bien, vamos a continuar entonces. Del siguiente circuito, hallar la ganancia B0 en BS, ¿no? La relación de ganancia y tensión B0 en BS. Noten nuevamente que es un emisor común. La señal entra por la base, la señal se toma por el colector, entonces mencioné a la base, mencioné al colector y bueno, no mencioné al emisor común, de acuerdo a nuestra regla práctica, ¿no? Regla rápida, ¿no? Bien, noten nuevamente que esto de aquí yo lo dibujo por manía, esto en realidad es tierra por todo lo que hemos venido diciendo todo este tiempo. Entonces, si es un emisor común, nosotros lo que conocemos es esto, de aquí hasta acá, dado que lo hemos trabajado en uno de los problemas anteriores. Resistencia de colector B sub 0, resistencia del emisor, inyección de tensión. Es este mismo, solo que así. Es el mismo. Y nosotros ya trabajamos con esto, ya conocemos cómo trabajar con eso. Entonces eso mismo vamos a aplicar aquí. Nosotros conocemos hasta aquí. Por lo tanto, vamos a dividir la relación que nos están pidiendo B sub 0 en BS como B sub 0 en BI, que es hasta donde yo conozco. Esto de acá, no se olviden, yo le he puesto como nombre punto de apoyo, por B sub I en BS. Y de acuerdo a lo que hemos visto en este problema de aquí, del colector a la base es la ganancia intrínseca
y de BI a BS es el atenuador. Bien, veamos entonces. B sub 0 en B sub I, esto ya lo conocemos. Si es un emisor común, claro que lo es, la señal entra por la base, sale por el colector, es menos la resistencia total en el colector. Nosotros ya hemos visto para esto mismo de acá, hemos visto que la resistencia total en el colector es simplemente R sub C. Ya lo hemos trabajado. Sobre la resistencia total o todas las resistencias en el emisor. No se olviden que aquí en la flechita está el RE y aquí está el emisor. Entonces el emisor toma el RE más RE. Listo. Terminamos. Ya tenemos esto, ahora vamos con esto. ¿A qué será igual BI en función de BS? Tan igual como en el problema anterior. Para ir de aquí a acá, tenemos que obtener la resistencia de entrada. Y eso ya sabemos a qué cosa es igual. Estamos mirando desde la base hacia el emisor. En el emisor vemos dos resistencias. Están en serie, RE más RE. Pero como las estamos viendo desde la base, estamos apuntando con la flecha, estamos viendo desde la base y la flecha está apuntando al emisor, entonces las resistencias que están en el emisor, como estoy viéndolas desde la base, tengo que llevarlas hacia la base. Y llevarlas hacia la base es por beta más 1, o nuestra aproximación decía que era por beta. Entonces, beta veces RE más beta B aproximadamente, ¿no? Beta veces RE. Beta veces RE es RP aproximadamente más beta veces RE. ¿No? Esto ya lo habíamos visto en el problema anterior, ¿no? Esto ya lo habíamos visto, ¿no? En la parte B dentro de nuestras conclusiones. Aquí está. Estamos mirando desde la base hacia el emisor, entonces todas las resistencias que están en el emisor se llevan hacia la base por el factor de reflexión que es beta o beta más 1, ¿no? Aproximadamente beta, ¿no? Ya lo habíamos trabajado esto. Entonces, esto es como si ya tuviéramos una... Vamos a ponerlo acá. Es como si yo pusiera acá así. Acá está BI. Y acá fuera RI. Dado que todo esto lo estoy colocando acá. O es lo que estoy viendo de acá a acá. Por lo tanto, por divisor de tensión puedo hallar la relación BI en BS. BI será RI sobre RI más RS por BS. Por BS paso el BS aquí. Aquí ya tengo el atenuador. Aquí yo ya tengo la ganancia intrínseca. Entonces, la ganancia total sería B0 entre BI, o BS, perdón. B0 entre BI menos RC sobre RE más RE por el atenuador RI más RS. Noten ustedes que de aquí para acá el atenuador siempre lo estoy obteniendo, ¿no?, habiendo sacado primero una resistencia de entrada. Bien, noten nuevamente como no he necesitado colocar no he necesitado usar del modelo P híbrido para trabajar con para llegar a la relación pedida, ¿no? Basta solo identificar bien de qué se trata. Bien, vamos al siguiente problema. Bien, aquí en el problema 5 del siguiente circuito, hallar la ganancia de tensión que va de B0 a BS, ¿no? Bien, noten ustedes primero, convénzanse a sí mismos que es un emisor común. Es un emisor común. Por lo tanto, yo puedo plantear o puedo usar aquí lo que ya conozco. ¿Y qué conozco? Conozco de aquí hasta acá.
y luego iré de aquí hasta acá. Por lo tanto, de acuerdo a los problemas que hemos visto, ganancia de tensión B0 en BS sería B0 en BI por BI sobre BS. Ya, vamos con esto de B0 a BI. Noten que acá hay una resistencia de B0 a BI, pero eso en realidad no nos importa, porque si nosotros dibujamos esa parte del circuito, es como si nosotros tuviéramos esto así. El BI estaría por acá, supongamos, ¿no? Y acá estuviera el RB. Como esta fuente está en paralelo, o esta fuente, porque es en realidad el BI, ¿no? Pero esta fuente está en paralelo con un RB. Fuente en paralelo con RB o tensión paralelo con algo, nos queda nos queda la fuente. Por lo tanto, igual B0 en BI va a ser menos la resistencia total en el colector sobre la resistencia total en el emisor. No interviene para nada esto, porque nuevamente entre un voltaje en paralelo con una resistencia me queda la tensión. Es como si no estuviera, y ese es un circuito con el que ya hemos trabajado. Entonces, B sub 0 en BI, que es esto de acá, nos quedaría menos la resistencia total en el colector. Ya sabemos que solamente es RC, dado que en el colector está acá, hacia arriba es RC, y de acuerdo a lo que hemos visto, hacia acá es infinito. Entonces RC en paralelo con infinito, RC sobre un par de resistencias en el emisor. Recuerden que el emisor es todo esto, y aquí está en la flecha, está el RE. Ya, ahora esta resistencia entra en el segundo cálculo, en el atenuador, dado que para yo calcular de BI a BS, de acuerdo a lo que hemos visto, tenemos que primero calcular un RI. Entonces separemos eso aquí. Esto es RS, esto es RB, y veamos aquí. Vamos a dibujarlo así. Recuerden que acá está RE. Pongamos aquí que yo coloque, aquí está la base, que yo quiera ver R sub Y. Estamos mirando desde la base hacia el emisor. En el emisor hay dos resistencias, están en serie. Ya, pero como estoy mirando desde la base, entonces esas resistencias del emisor tienen que llevarse hacia la base. Y eso significa multiplicar por el factor de reflexión, beta, ¿no? O beta más 1. Beta. Beta por RE, RPI. Beta por RE más beta veces RE. Ya, ahora, aquí o aquí o aquí está el B sub I. Por lo tanto, para yo hallar el B sub I entre BS, tendré que sacar la resistencia RI. Supongamos, ¿no?, que yo la llame RI. Y acá es igual. Acá ahorita está la resistencia RY. Por lo tanto, RI es RB en paralelo con RY. El circuito me va a quedar así. RB paralelo con RY. Y esto es igual a RI. Y acá está el BI. Entonces, para hallar de BI a BS, simplemente aplico un divisor de tensión. BI será igual a RY. Perdón, este es RI, perdón por el error. RI más RS por BS sobre BS. Listo, ya tengo el atenuador. Noten nuevamente que el atenuador siempre se obtiene habiendo antes calculado una resistencia de entrada, ¿no? Entonces me corresponde solamente multiplicar ganancia de tensión B0 sobre BI
es menos RC sobre RE más RE por RI más RS, donde esto de aquí es la ganancia intrínseca y esto de aquí es el atenuador. Nuevamente, porque aquí ustedes inyectan una señal, todo esto de acá, este divisor lo atenúa, se hace más pequeño y esta señal recién está entrando acá y esta señal es la que se va a amplificar y también se va a desfasar. Bien, espero que esté quedando claro. Vamos ahora a hacer un par de circuitos multietapa, creo que vale la pena para que quede más fuerte todavía lo que estamos viendo acá. Veamos entonces. Bien, miren, acá se nos está pidiendo hallar la ganancia de voltaje total V0 en Vs, desde aquí hasta acá. Esto de aquí es un circuito multietapa. Con todo lo que ya hemos visto hasta acá, tranquilamente podemos resolverlo. Y el éxito aquí se debe a que podamos diferenciar cada etapa a qué corresponde. Por ejemplo, rastreemos. Acá está la salida. ¿Cuál puede ser su entrada? ¿O dónde estaría su entrada? No puede ser en el emisor porque ahorita en el emisor no hay nada. Estaría en la base. Entonces viene de acá a acá. Si nosotros tapamos esto, aquí tenemos un emisor común. Bien, ahora, esto de acá viene acá. Rastreemos la señal, viene acá. Entonces la señal viene acá, entra acá, no puede salir por acá, sale por acá. Porque por acá no hay ninguna salida, sale por acá y se conecta a esto. Entonces, si tapamos acá, acá tenemos otro emisor común. Y si vamos a hacer esto, acá está el atenuador, previamente hallado el RI. Por lo tanto, esto se compone de dos etapas, ¿no? Emisor común 1 más emisor común 2. Emisor común 1 más emisor común 2. El atenuador no se cuenta como etapa, ¿no? Porque no amplifica esa parte. Solo se cuenta lo que va a amplificar. Entonces, para yo hallar la ganancia de aquí a acá, vamos a partir el circuito tal como lo hemos venido haciendo. No vamos a poner esos puntos de apoyo. Yo no conozco de acá hasta acá. Yo conozco de acá hasta acá. Pongamos que esto sea B2. Ahora, yo ya conozco de acá hasta acá, pero yo sé que antes tengo que pasar de acá a acá. Listo. Entonces miren cómo viene la señal. Viene por acá, entra aquí, sale aquí y la salida de acá entra aquí, ¿no? Y acá está la salida total. Entonces, acá está el emisor común 2. Acá está el emisor común 1 y de acá para acá está el atenuador. Listo, yo ya dividí el circuito en bloques que yo conozco y de eso se trata el éxito aquí. Vamos entonces a hacer la ganancia de voltaje total. V0 en Vs sería V0 en V2 por V2 en V1 por V1 en Vs. Si ustedes manipulan V2 con V2 se va, V1 con V1 se va, queda V0 en Vs. Esto de acá corresponde al emisor común 2, esto de acá corresponde al emisor común 1 y esto de aquí corresponde al atenuador. Entonces ataquemos cada parte de forma aislada y después juntemos todo. V0 en V2. Conocemos que esto es un emisor común, por lo tanto sería resistencia total en el colector, ¿no? En el colector es esto, hacia allá está RC2, recuerden que hacia acá se veía un circuito abierto infinito, ¿no? Eso lo pueden ver al principio. Entonces RC2 en paralelo con infinito nos queda RC2.
menos sobre resistencias en el emisor. Aquí solamente hay una resistencia en el emisor. En este caso RE2. Bien, ya tenemos uno entonces. Vamos por el siguiente. B2 entre B1, que corresponde al emisor colector 1. Aquí lo que yo recomiendo es primero concentrarnos en esto de acá. Todavía no miren nada de esto. Concentrarnos en esto. Y ya sabemos cómo trabajar con ese circuito. Acá está la entrada y acá está la salida. Después vemos esto. Después vemos cómo impacta esto aquí. Por lo tanto, si es que es así, vemos que es un emisor común. Entonces vemos, sería menos la resistencia total en el colector. Ya hemos visto que para este circuito de acá la resistencia total en el colector es simplemente RC, en este caso RC1. No, dado que hacia allá es RC1, hacia acá era infinito, acuérdense, sobre la resistencia total en el emisor, ¿no? Acá hay dos, la resistencia en el emisor, esta de acá, ¿no? En este caso RE1, ¿no? Lo que nosotros siempre veíamos, ¿no? Acá está el emisor y acá está el RE, por lo tanto RE más RE, en este caso, bueno, RE. Listo. Ya tenemos así, pero tenemos que ver cómo influye esto de acá aquí. Para eso tenemos que hallar la resistencia de entrada de aquí. Dado que este punto es el mismo de acá, yo puedo, vamos a cambiar de color, yo puedo ver esta resistencia así, a la cual le vamos a llamar RI2. Estoy mirando desde la base hacia el emisor. La única resistencia que veo en el emisor es el RE2, pero como estoy viendo desde la base, por beta, ¿no? Aproximadamente por beta, ¿no? Estoy llevando la resistencia del emisor hacia la base, por beta. En buena cuenta esto es RP2. Noten que no estoy mirando por acá. Noten que yo no estoy mirando así, dado que de acuerdo a lo que nosotros sabemos del modelo, acá está RP, acá está GMBP, acá está emisor. Yo sé la resistencia que hay de base a emisor, este es base, este es emisor, pero yo sé que de base a colector, si mirar una resistencia así, es como si fuese un circuito abierto, no estamos considerando esa resistencia, o si es que la hubiera, que de hecho que la hay, pero no la vamos a considerar. Lo único que ahorita me interesa mostrarles es resistencia que yo vea de la base al emisor. Entonces la única resistencia que hay por ahora es de la base hacia el emisor. Y noten ustedes que esa resistencia es como si ustedes vieran algo así. Acá está RC1, me ha faltado espacio, por eso es que estoy trabajando por acá. Dos. Hemos dicho que así está RP2. Entonces, todo este transistor ahorita lo voy a reemplazar por RP2. En buena cuenta es RI2. Me olvidé. Esto es tierra. Esto de acá también hemos dicho que es tierra. Por lo tanto, punto resistencia tierra, punto resistencia tierra, este par de resistencias están en paralelo. Entonces, esto está en paralelo con RI2. Esa acción de llevar esta resistencia acá se llama cargar al amplificador. Todo este transistor de acá convenientemente lo estoy representando por esta resistencia. No se puede poner así, sería pues, ¿no? RI2. Entonces una vez que ya haya la resistencia me olvido de este transistor. Y ahora miren cómo RC1 está en paralelo con RI2. Listo. Vamos al atenuador.
en el atenuador sería B1 entre BS. Recuerden que para el atenuador lo primero que yo debo de sacar es la resistencia entrada, la cual le vamos a llamar 1. Primero entonces, está hoy en la base, estamos mirando hacia el emisor. En el emisor hay dos resistencias, RE1 y RE. Por lo tanto, RI1 sería RE1 más RE. Esas son las resistencias que hay en el emisor, pero como estamos mirando desde la base, entonces las dos resistencias del emisor se van hacia la base, y eso significaría multiplicar por beta o beta más 1, y esto en buena cuenta es RP1 más beta veces RE. Entonces noten que todo esto de acá convenientemente lo estamos simplemente representando por RI1, y acá está B1 y acá está RS. Usamos un divisor de tensión, ¿no? B1 sería igual a RI1 más RS por BS sobre BS. Listo. Entonces ya hay esto, esto y esto. Esto se multiplica por esto y se multiplica por esto. Por lo tanto, la ganancia de voltaje total B0 entre BS sería menos RC2 sobre RE2 por menos RC1 paralelo a RI2 RE1, perdón, acá es RE1, ¿no? De este de acá, RE1 más RE por RI1 más RS. Listo, ahí está la ganancia. Imagínense cuánto nos hubiera demorado si es que hubiésemos dibujado el modelo a pequeña señal de cada transistor. Nos demoraría mucho, entonces les aconsejo que sigan este método de aquí. Vamos a hacer el último problema y ahí le vamos a colocar un transistor PNP. Bien, último problema, hallar la ganancia total de B0 a BS, de aquí hasta acá. Veamos, aparentemente es un circuito bastante grande, pero vamos a ver cómo se va a trabajar, que es la misma idea que antes. Rastremos la señal de la salida a la entrada. Acá está la salida en el transistor 3. La entrada no puede estar en el emisor porque el emisor ahorita está a tierra. La entrada debería estar en la base. Ok. Salida, colector, entrada en la base. Esto de acá es un emisor común. Ahora, esta entrada de acá es la salida de acá. Vamos acá. La entrada, ¿dónde estaría? No puede ser en el emisor, sino tiene que ser en la base. En el emisor no hay nada, no hay solamente una resistencia, no hay ninguna señal entrando en el emisor. La señal entra acá. Por lo tanto, acá tenemos un emisor común porque entra en la base, sale en el colector, pero con un transistor PNP. Y la salida de acá es la entrada del otro transistor, la entrada de la otra etapa. Tapamos esto ya lo conocemos. Salida colector, entrada en la base, emisor común. Y de acá para acá también ya lo conocemos. Atenuador. Por lo tanto, esto de acá es un circuito multietapa. Tres etapas. Emisor común, emisor común, emisor común y atenuador. Recuerden, solo se cuenta las etapas amplificadoras. El atenuador no va a amplificar nada. Tres etapas. Entonces, para nosotros hallar la ganancia de tensión total, que es B sub 0 entre BS, los puntos de apoyo, ¿no? De tal forma que dividamos el circuito en subcircuitos que nosotros conocemos. Conocemos de aquí a acá, no conocemos de acá hasta acá ni de acá hasta acá, conocemos de aquí a acá. Por lo tanto, aquí ponemos nuestro primer punto de apoyo.
y reconocemos que de acá a acá es un emisor común. Ahora, siguiente punto de apoyo es aquí, porque ya sabemos que es un emisor común. Entonces este va a ser E2. Ahora, de aquí a acá, nuestro punto de apoyo estará acá. Noten entonces, la señal viene así, entra por acá, sale por acá. Lo que sale aquí, entra aquí. Lo que entra aquí, sale aquí. Y lo que sale aquí, entra aquí. Y esta es la señal de salida total. Por lo tanto, B0 en B sub 3, B sub 3 en B sub 2, por B sub 2 en B sub 1, por B sub 1 en B sub S. De tal forma que B0 en B sub 3 es un emisor común 1, B sub 3 en B sub 2, emisor común 2, que corresponde a usar un transistor PNP, se cumple lo mismo, B2 a B1 es emisor común 3, emisor común 2, emisor común 1, y de aquí a acá un atenuador. Listo, veamos entonces. Primero, B sub 0 en B sub 3. Conocemos este circuito. Es un emisor común, por lo tanto es la resistencia total en el colector. Ya sabemos, colector es todo esto. Hacia arriba es RC3, hacia abajo era infinito, no había nada. O mejor dicho, resistencia infinita, de acuerdo a lo que habíamos visto en el primer problema. Por lo tanto me queda RC3 paralelo con infinito, RC3. O en este caso menos, por la inversión de fase. Sobre la resistencia total en el emisor, solamente hay una, esta de acá. El RE3, el RE pequeño. Ahora, B2 entre B1. Nos concentramos en esto. Por lo tanto, la resistencia que hay en el colector, aquí, hacia acá va a ser RC, nos olvidamos de esto, hacia acá va a ser RC2, ¿no? De colector, resistencia, tierra, ¿no? RC2. Aquí colector, resistencia, tierra, solo RC2. Y hacia acá, colector, emisor, resistencia en el emisor, por aquí veíamos una resistencia infinita de acuerdo al análisis anterior, que es lo mismo para un transistor PNP. De acuerdo a lo que habíamos visto, entonces hacia allá era resistencia infinita, hacia acá era resistencia RC2. Entonces la resistencia total en el colector es infinita en paralelo con RC2, RC2. En este caso menos RC2 sobre la resistencia total en el emisor. Aquí en la flecha hay una resistencia, aquí hay otra resistencia, entonces RE2 más RE2. Listo. Ahora sí cargamos a este amplificador. Nosotros vemos resistencias de base a emisor, no de base a colector. Entonces acá tenemos nuestra primera resistencia RI3. Estamos mirando desde la base al emisor. Ok. En el emisor hay RE3 pequeño, acá. Como estoy mirando desde la base, esa resistencia la llevamos hacia la base multiplicándolo por beta. Entonces aquí yo ya tengo RI3. Una vez que saqué la resistencia me olvido el transistor. RC2 está en paralelo con RI3. Listo. Entonces la resistencia de aquí cargó al amplificador. Vamos por esto. Ahora ya hemos hecho esta. Ahora nos toca y un momento. Perdón. Aquí es. Perdón. Es acá B3. Mil disculpas. B3 a B2. Mil disculpas por el error. B3 a B2. B3 a B2. Ya. Ahora vamos a ir de B2 a B1.
dado que ya hicimos todo esto, vamos a ir de B2 a B1. Ahora sí, B2 a B1. Primero nos ocupamos del amplificador, después vemos qué cosa hay por acá. ¿Es un emisor común? Sí, entonces la resistencia total menos la resistencia total en el colector. Colector resistencia tierra RC1. Hacia abajo sería colector emisor resistencia en el emisor. Recuerden que ahí era infinito, entonces infinito en paralelo con RC1 nos queda RC1, entonces menos RC1 sobre la suma de todas las resistencias en el emisor. Hay dos, RE1 más RE1. Ahora vamos a ver si algo carga al amplificador. Sí, algo carga y va a ser esto. Nosotros, así sea un transistor PNP, siempre vemos resistencias de base a emisor o de emisor a base, ¿no? En este caso, observen toda esta resistencia de acá. Vamos a cargar a este de acá. No miramos así porque acá estaríamos mirando de base a colector y eso todavía no hemos visto, no lo estamos usando, simplemente estamos viendo de base a emisor, como acá, de base a emisor, ¿no? Entonces a eso le vamos a llamar RI2 de la etapa 2. Estoy mirando desde la base hacia el emisor. En el emisor veo dos resistencias, RE2 más RE2. Ya, pero como la estamos llevando hacia la base, sería reflejarla, que significaría multiplicarla por beta. Beta por RE2, RP2, más beta veces RE2. Entonces aquí, todo esto de aquí me queda esto. Me olvido esto. Entonces RI2 está en paralelo con RC1. Ya cargué al amplificador. Y listo. Lo único que me resta trabajar es de aquí para acá. Y eso ya lo podemos hacer más sencillo. Aquí, recuerden que de aquí para acá era el atenuador. Y el atenuador nosotros lo sacamos hallando primero la resistencia de entrada, ¿no? La resistencia de acá a tierra. Entonces acá tenemos RI1. Miramos de la base hacia el emisor, la punta de la flecha apunta hacia el emisor y en el emisor vemos dos resistencias, RE1 más RE1, o sea, ya, esas son las resistencias del emisor, pero ahora vamos a llevarlas hacia la base porque es desde ahí que estamos mirando esas resistencias. Multiplicamos por beta, entonces nos quedaría RP1 más beta veces RE1. Entonces tenemos una resistencia así. Una vez que ya calculé esta resistencia nos olvidamos de todo. Tenemos este atenuador de acá. Nos olvidamos de todo esto. Entonces, ¿a qué será igual B1 en BS? Será RI1 sobre RS más RI1 por BS. Lo que hemos venido haciendo antes. Entonces, B1 sobre BS sería igual a RI1 sobre RI1 más RS. Bueno, acá era por BS y lo han pasado para acá, ¿no? Eso es lo que he hecho. Listo, ya lo tenemos. Entonces, ganancia de voltaje total es igual a B0 BS menos RC3 RE3 por, ya tengo de acá a acá, ahora de acá a acá, B3 en B2, disculpen por el error que cometí en ese momento, menos RC2 paralelo con RI3 sobre RE2 más RE2 por menos no me va a alcanzar R1 más RE1 por esto hoy, a ver,
Listo. Bien, ahí entonces tenemos la ganancia de tensión. Noten ustedes que no he necesitado poner cada transistor, ¿no?, con su modelo pi híbrido para después solucionar el circuito. Lo podemos hacer a partir del mismo circuito. Mi consejo es que aprendan a trabajar así para que no estén dibujando modelo y modelo y modelo, porque ahí sí se va a complicar más. Ahí sí es bien complicado. Se van a demorar. Miren lo único que he necesitado usar. Ahora, esta técnica de acá funciona para, bueno, para que ustedes han visto, pero no funciona cuando el circuito, la técnica mostrada, no funciona cuando el amplificador está realimentado. No funciona para amplificadores, por ejemplo, emisor común realimentado. ¿Cuándo sería esto? Por ejemplo, muy rápidamente. Este es un emisor común. Entra por la base, sale por el colector. Me olvidé del emisor. Un amplificador emisor común también es este. Es con lo que hemos estado trabajando hoy día. También es un emisor común. Entra por la base, sale por el colector, me olvidé del emisor. Pero también un emisor común es esto. Entra por la base, sale por el colector. Pero esto es un amplificador realimentado. Esto también es un amplificador realimentado. Emisor común. Entra por la base, sale por el colector, pero está realimentado. ¿Qué cosa es realimentación? De la forma más simple es que la salida regrese a la entrada. Acá entra y sale, pero no hay un camino que vaya desde la salida hacia la entrada. Acá no hay un camino que vaya desde la salida hacia la entrada. Pero la realimentación estipula eso. A través de esta resistencia hay un camino de la salida a la entrada a través de esta resistencia. Eso es realimentación, ¿no? Salida a entrada, ¿no? Entonces de acá BI puede ir por acá, BI también va a través del transistor para llegar a B0, pero B sub 0 va a BI a través de esta resistencia. Acá está realimentación, ¿no? Ahí no funciona las técnicas que yo les he dicho. Por ejemplo, aquí sería menos RC sobre RE. Aquí no es RC sobre RE. No es. Aquí es menos RC sobre RE más RE. En este circuito emisor común, aquí no es. No es. Aquí se usan otras técnicas para hallar la ganancia de tensión. Después de todo, espero que les haya gustado esta forma. Les aconsejo que trabajen ahí, acostúmbrense a trabajar en esto para que no estén sufriendo con el modelo a pequeña señal. El modelo a pequeña señal solo lo van a usar aquí, ¿no? Aquí, en este tipo de circuitos. Si es que no usan técnicas de realimentación, técnicas de feedback, el modelo a pequeña señal sí lo tendrían que usar aquí para que hayan la relación de ganancia. Eso ya lo vamos a ver en otros videos. Bien, hasta aquí llegamos.